1 al 11, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, y se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y le servían. La semana pasada les compartía que en ocasiones podemos estar cerca de una bendición y no nos damos cuenta, de que podemos estar cerca y lejos a la vez. ¿Y qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa? Como nosotros no nos damos cuenta de que estamos cerca de una bendición, el diablo sí sabe. El diablo sabe antes que nosotros que estamos cerca de alcanzar alguna bendición. ¿Y qué es lo que hace? Nos pone trabas. Porque si nosotros nos diéramos cuenta de que estamos cerca de alcanzar una bendición, nos esforzaríamos más, ¿verdad? Y pondríamos más ganas, más esfuerzo cuando estamos a punto ahí de tirar la toalla, pero vemos que estamos cerca de la bendición, nos esforzamos más. Es como los corredores cuando están por llegar a la meta, vieron que hacen ese último esfuerzo, esa última fuerza, esperanza, intento por cruzar primero que nadie la línea, ¿verdad? Sacan fuerza de donde no tienen para tratar de llegar primero a la meta. Y en ocasiones también pasa en nuestras vidas que nos preguntamos si estaremos haciendo las cosas bien, porque pareciera que no llegaran nunca a la línea de meta nuestra, que no llegaran nunca esas bendiciones. O cómo saber nosotros si estamos cerca de una bendición, cerca de alcanzar algo, ¿verdad? Si estamos cerca de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, es como, ¿saben qué? Señales hay para eso, solamente que a veces no nos damos cuenta. Como por ejemplo, no sé si vieron esos videos, memes, no sé cómo llamarlo, que andan a veces en las redes que dicen: cuando me compre una moto no diré nada, pero habrá señales, ¿no? Y terminan con la moto en la cuneta, ahí, ¿verdad? Entonces hay señales para todo, ¿verdad? Las señales son para nuestra guía, nos guían en el tránsito. Imagínense si no hubiera señales en el tránsito, los líos de choques que habría. Las señales del cielo nos dicen cómo estará el tiempo, ¿verdad? Recuerdo yo, hay una frase de mi profesor de geografía, unos dichos que tenía él que me acuerdo. No me acuerdo si enseñaba bien o enseñaba mal. Sí, era de geografía. Que él decía: cielo empedrado, suelo mojado, ¿no? Y otra frase como decía: el viento pampero es seco como una iglesia, ahí cuando venía el frío. O sea, señales que vos mirás al cielo, mirás el viento y sabés cómo va a estar el tiempo. ¿Cuántas veces miramos y decimos: oh, está todo estrellado, mañana va a estar lindo? Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado de hacer eso? Y en lo espiritual es igual. Hay señales que nos dicen dónde nosotros estamos parados y qué es lo que y hacia dónde vamos, ¿verdad? Si estamos cerca de algo. Y hoy quiero hablarte de esas señales, de las cuales nos indican que se está cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. De esas señales que nos advierten y que nos dicen: esforzate un poquito más porque estás cerca de alcanzar la bendición, estás cerca de alcanzar la victoria. Y esas señales que vienen a nuestras vidas las usa el mismo enemigo para tratar de desviarnos del camino del Señor. Por eso es necesario esforzarnos, afirmarnos en Dios para poder resistir todo ataque del enemigo. En el pasaje que leímos, que todos conocemos como la tentación de Jesús, encontramos al diablo tratando de hacer caer al Señor, tratando de ponerle piedras en el camino. Y este enfrentamiento del maestro era necesario para demostrar que Jesús era quien la Biblia, los profetas decían que iba a ser Jesús, ¿verdad? Que para demostrar que Jesús era quien decía ser. Jesús, nuestro Señor, debía ser fortalecido en el espíritu luego de ese enfrentamiento. Y así fue. Cuando leemos Lucas en el capítulo 4, también este pasaje paralelo nos dice que vuelve el Señor en el poder del Espíritu luego de que enfrenta al enemigo, al diablo.
Por este enfrentamiento también le confirmaba a Jesús que él estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había enviado. Porque Jesús luego del bautismo, ¿verdad?, sale y vence, luego que vence la tentación, que vence el enemigo, es que comienza su ministerio. Antes el Señor no había comenzado su ministerio. Luego del bautismo pasa por esta prueba y comienza su ministerio predicando el Evangelio. Y no solamente Jesús sabía cuál era esa la tarea de él, sino que el diablo también sabía que era la tarea del Mesías, del Maestro. Por eso trata de impedirlo. Por eso tentó la humanidad del Señor, ¿verdad? Tentó su parte física cuando el Señor Jesús tuvo hambre. Tentó la parte de la dependencia de Dios cuando le dijo, ahí, lárgate, tírate de este peñáculo porque a sus ángeles mandará. Tentó su orgullo cuando le dijo, te daré todo esto y si postrado me adoras. Pero Jesús venció toda tentación con la palabra de Dios y al diablo no le quedó otra que dejarlo por un tiempo. Y de la misma manera estas señales aparecen en nuestra vida. Cuando estamos cerca de alcanzar algo grande de parte del Señor, por eso es necesario saber discernir los tiempos. El mismo Señor Jesucristo nos invita en su palabra a que aprendamos a discernir los tiempos, para no apartarnos ni desviarnos del camino del Señor. Muchas veces pensamos que las señales de que estamos en el camino correcto son las bendiciones, ¿sí o no? Cuando somos bendecidos decimos el Señor está con nosotros, el Señor nos está abriendo camino. Pero ¿qué pasa cuando vienen las adversidades? Ahí pensamos que no estamos en el camino correcto. Pero no siempre es así, no necesariamente es así. En otras ocasiones estos ataques del enemigo nos dicen de que estamos cerca de alcanzar la bendición del Señor. ¿Y cuáles son esas señales? Primero que nada, la primera señal que aparece en nuestra vida es que comienzan a haber necesidades en nosotros. Dice la palabra de Jesús que Jesús luego de haber ayunado 40 días tuvo hambre, ¿verdad? Y es ahí en ese momento cuando apareció el diablo a tentarlo. No apareció al comienzo, sino que apareció cuando Jesús tuvo hambre. No empezó, como le decía, cuando él empezó ese ayuno, cuando él se fue al desierto, no comenzó ahí a tentar al Señor. ¿Por qué? Porque en los primeros momentos, cuando nosotros comenzamos a servir a Dios, cuando nos comprometemos con el Señor, andamos con las fuerzas a full, ¿verdad? Con la fe allá arriba, al 100%. En ese momento, si el diablo viene a decirnos algo, lo reprendemos y lo echamos fuera. Pero el diablo es astuto, por eso viene cuando nosotros tenemos necesidad. Vino en el momento en que Cristo tenía hambre, tenía necesidad para tratar de que Jesús cayera en pecado. Pero Jesús sabía cuál era su propósito y no lo iba a perder por un pedazo de pan. Dice la Biblia que tuvo hambre y en ese momento el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan, para que seas saciado. Pero Jesús agarró y reprendió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía que esas necesidades eran una oportunidad para manifestarse quién era Él, quién era Jesús, ¿verdad? Esas necesidades que Él tenía, porque de verdad tenía hambre, dice la palabra del Señor, no se las suplió el enemigo, sino que se las suplió Dios, porque dice que luego de que venció al diablo, dice la Biblia que vinieron los ángeles y le servían. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces estamos a las puertas de algo, de alcanzar algo, también suelen aparecer necesidades en nuestras vidas. Puede pasar que nos quedemos sin trabajo y uno diga, justo ahora que estoy emprendiendo algo, justo ahora que conseguí una casa más linda, justo algo que cambié de auto, justo ahora que me casé me quedo sin trabajo. Y es ahí que esa artimaña es la que usa el enemigo para tratar de que nosotros no alcancemos la bendición. El enemigo muchas veces pone tropiezos justo cuando estamos a punto de cruzar la meta. No es que el enemigo venga ahí con su tridente y su cola, ahí poniéndonos cara a cara con nosotros, ¿verdad? No es que lo haga de esa manera y que venga a burlarse de nosotros. Tenés necesidad ahora, mirá, no eres hijo de Dios, no vas a la iglesia. Si vas a la iglesia, ¿por qué te está pasando esto? No, sino que lo hace a través de pensamientos que vienen a nuestra vida. Y pensamos muchas veces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? Justo ahora que comencé a ir a la iglesia, justo ahora que hice las paces con el Señor, justo ahora que comencé a servirle al Señor, me vengo a quedar sin trabajo, me viene a pasar esta dificultad. O muchas veces pensamos y el enemigo usa esos pensamientos y nos dice, mete en nuestra cabeza si estaremos haciendo las cosas bien. Porque nuestro intelecto, ¿verdad? De como hijos de Dios pensamos que si nos ocurre algo malo es porque estamos haciendo las cosas mal. Pero no siempre es así, no siempre 2 más 2 es 4, ¿verdad? Hay veces que a las personas buenas le pasan cosas malas. Bueno, a Jesucristo, el hombre perfecto,
lo crucificaron en la cruz. Y entonces el enemigo usa esta artimaña para que nosotros tiremos la toalla y no crucemos la meta. Y a veces pensamos, ¿será que Dios nos abandonó? ¿Será que ya Dios se apartó de mí? Y de repente el diablo también puede usar otras artimañas para tratar de detenernos justo antes de alcanzar la bendición. Vienen otras necesidades ahí que el diablo usa, como por ejemplo les decía, la falta de trabajo. Comenzamos un emprendimiento nuevo, sabemos que es de Dios ese emprendimiento, pero nos quedamos sin trabajo y decimos, ¿y ahora qué hacemos? No podemos alcanzar la meta, no podemos lograr lo que tanto planeamos. El diablo usa eso. Una enfermedad también que viene sobre nuestra vida que no la esperábamos. Problemas familiares. En este último tiempo ahí que estamos ahí por alcanzarnos, ¿saben cómo se ha levantado el enemigo en la familia, ¿verdad? En la familia de aquí de la iglesia, ahí poniendo algunos pleitos. Nosotros también pasamos por algunas dificultades familiares ahí que atraviesan, que se nos levantan. No es que andemos a los platos rotos con la patada, no, sino problemas familiares en los hijos, ¿verdad? Mis hijos mayores que tocan ahí nuestra estabilidad y uno dice, justo ahora esto, pero es el enemigo que muchas veces se quiere levantar en nosotros para que quitamos nuestro gozo, para que nos desenfoquemos de lo que Dios tiene para nuestras vidas y tiremos a la toalla. Muchas veces fallamos en este ataque. Muchas veces cuando hay necesidad en nuestra vida, lo primero que hacemos es dejar de servir al Señor e ir a buscar una solución por nuestros propios medios. En vez de decirle, Señor, tengo este problema, susténtame, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y lo hace, Dios lo hace. Muchas veces no entendemos lo que ocurre, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Volvemos atrás. Como no entendemos lo que está ocurriendo en nuestra vida, volvemos atrás. Me hace recordar el pasaje ahí de Pedro cuando no entendía cómo era que el Señor Jesucristo había muerto, porque él no lo entendió hasta que después que Cristo le abre su entendimiento. No entendía cómo querer el Mesías, no entendía por qué de todo milagro que Dios había hecho, que había resucitado muertos, que había sanado enfermos, había dado vista a los ciegos, había hecho a los mudos hablar, todo perfecto. De repente el Mesías, el líder, su líder murió y él no lo entendía. Y dice la Biblia que decidió volver atrás, decidió ir a la pesca. Se fue un día a pescar, pero en ese día se volvió a encontrar con el Señor. ¿Por qué? Porque no entendía lo que estaba pasando. En ocasiones, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué fallamos en este ataque del diablo, en esta señal que el diablo nos da? ¿No? En cierta manera, el enemigo se levanta y Dios nos está diciendo, tranquilo, esfuérzate un poco más, que estás a punto de cruzar la meta. Pero muchas veces nosotros fallamos, como le decía. ¿Por qué? Porque en ocasiones valoramos más satisfacer nuestras propias necesidades que lo que Dios tiene para nosotros, que lo que Dios tiene para nuestro futuro. ¿Recuerda lo que le pasó a Esaú un día que llegaba de la casa, cuando Jacob estaba cocinando, estaba preparando una lenteja, un guiso de lenteja, y le dijo, dame de ese guiso de lenteja porque tengo hambre? Y él le dijo, no te lo doy, a cambio, si te lo doy, me vendes tu primogenitura. Y dice la Biblia que Esaú dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Te la doy hoy. Y por un plato de lenteja, dice la palabra del Señor que vendió su primogenitura. Y luego, cuando quiso recuperarla, no hubo chance porque él había menospreciado lo que Dios le había dado por un plato de comida, ¿verdad? Por la necesidad. Hay señales que vienen a nuestra vida que nos están diciendo que estamos cerca de alcanzar la bendición, cerca de alcanzar algo que Dios tiene para tu vida, que estás ahí orando, que estás deseando. El Señor te lo va a dar. Y uno dice, ¿cómo son esas señales? Bueno, el enemigo mismo nos dice que estamos cerca de esa bendición. Vendrán también muchas veces a nuestras vidas los famosos atajos. Dice la palabra del Señor, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Luego que lo lleva al lugar alto, al pináculo del templo, al lugar más santo, le dijo, lánzate porque escrito está en la palabra que a sus ángeles va a mandar. Muchas veces van a venir esos famosos atajos en nuestras vidas. A Jesús el diablo lo provocó a tentar al Señor, a tentar al Padre. Lo que el diablo le decía acerca de la palabra, ¿era verdad o no? Era verdad. En la palabra está escrito, dice que a sus ángeles mandará para que no tropiecen, para que no te hagan daño. Pero Jesús sabía que si él se lanzaba desde ese templo, estaba pecando contra el Padre, estaba pecando contra Dios. Si Jesús se lanzaba, ¿qué era lo que pasaba? Demostraba él que no dependía del Señor, sino que este era un acto de soberbia y de presunción.
Implicaba que Dios tendría que actuar según los caprichos de Jesús y de esta manera no se sometía a la voluntad del Padre. Recordemos que Jesús siempre aceptó la voluntad del Padre. Dice la Biblia que Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Cuando estaba en el monte de Getsemaní, orando una noche, antes de que ya lo iban a entregar, lo iban a crucificar, y Él dijo: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesucristo siempre aceptó la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nunca tomó atajos, siempre Él caminó. Siendo Dios, Él podía hacer las cosas más rápido, pero caminó, tuvo hambre, se cansó. ¿Recuerdan el pasaje cuando dice la Biblia que se acercó a la higuera y que no había fruto de ella? ¿No? Y maldijo la higuera. Él siendo Dios, siendo omnisciente, ¿verdad? Que todo lo sabía. ¿No sabía que, en cierta manera, que no había higos en esa higuera? Claro que sabía. Pero como era obediente, como era también humano, ¿verdad? Como era 100% Dios y 100% hombre, fue hasta ahí, obediente, fue hasta la higuera y comprobó que no había nada. Y en ocasiones nosotros somos tentados muchas veces en la vida a tomar atajos. El diablo sabe que vivimos en los últimos tiempos en los cuales queremos todo ya. ¿A cuántos de nosotros nos gusta esperar? A ninguno, ¿verdad? No queremos esperar nada, tenemos todo instantáneo, café instantáneo. Bueno, el té ya sabía que era instantáneo, café instantáneo, puré instantáneo, sopa instantánea, todo instantáneo, todo ya, pedido ya, ¿verdad? No queremos esperar nada. Pero ¿sabes qué? Los atajos en el camino de Dios nunca son buenos. Nunca son buenos que tú y yo tomemos un atajo para alcanzar una bendición que Dios ya te lo prometió que tiene. ¿Recuerda lo que le pasó a Abraham? Abraham tomó un atajo y complicó las cosas hasta el día de hoy. Dios le había prometido que él iba a tener un hijo, ¿sí o no? Iba a tener un hijo de Sara. ¿Y qué hizo Sara? Como vio que se le pasaba el tiempo, que ya se le había pasado la época de poder ser madre, le dijo: bueno, acuéstate con nuestra sierva y que ella tenga su hijo sobre mi rodilla, y de esta manera será nuestro hijo. Y así nació Ismael. Y hasta el día de hoy hay conflicto ahí en Palestina por ese atajo que tomó el Señor Abraham, ¿verdad? Moisés tomó otro atajo también. ¿Recuerdan el pasaje en cual la nueva generación, ya la vieja generación había pasado los 40 años en el desierto? Aquella generación incrédula que no iba a entrar en la tierra prometida estaba muriendo, ya no quedaba nadie. Se levanta esta nueva generación que va a entrar en la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida. ¿Y qué pasa? También se pusieron rebeldes como los padres. Llegó un momento que había sed, tenían sed y dijeron: no hay agua. Entonces va el Señor y le dice a Moisés que le hable a la roca y que la roca iba a salir agua. A lo cual Moisés agarra enojado y ¿qué es lo que hace? Golpea la roca. Tomó atajos, ¿verdad? No creyó en lo que Dios le había dicho. Entonces, no entró en la tierra prometida. Saúl, ¿qué decir del primer rey de Israel? A él también quiso tomar un atajo, se apuró a hacer algo que no le correspondía y luego perdió todo su reinado. Le pareció, porque Samuel le había dicho que se tenía que esperar un tal día antes de ir a la guerra para ofrecer sacrificio en una ciudad. A lo cual, aparentemente para Saúl, Samuel se demoró, se quedó un poquito dormido, entonces afrontó el tarde el desayuno y salió. Y demoraba, le parecía a Saúl que demoraba, entonces ¿qué hizo? Se apuró y ofreció el sacrificio. Cuando lo ves, Samuel dice: locamente has actuado, te apuraste, eso no te correspondía. Si tú hubieses esperado, el Señor iba a confirmar tu reino sobre tu vida y sobre tu descendencia. Pero ¿qué pasó? Quiso tomar un atajo y ahí se le acabó el reinado. Nosotros muchas veces, como vemos pasar los años y aparentemente nos llegan las promesas, nosotros muchas veces las buscamos por la nuestra. Y ahí es cuando cometemos el error. Nos apuramos, ¿verdad?, a una palabra que el Señor nos dio y caemos, tentamos al Señor. Entonces buscamos que se nos abran las puertas en vez de esperar que sea Dios quien abra nuestras puertas. Porque las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Pero las puertas que tú y yo abrimos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se nos pueden cerrar. Pero las puertas que Dios abre, nadie las va a cerrar. Escuchamos el susurro del diablo que nos dice: y dale para adelante ahí, como pasa tristemente aquellos cristianos que no esperan el tiempo de Dios y Dios les tiene un ministerio para ellos, pero en vez de pasar por el proceso, en vez de
pasar por la escuela de Dios, que todos tenemos que pasar por esa escuela de Dios, no se apresuran y ahí abren iglesia y después andan ahí lastimando gente, ¿verdad? Porque no estaban todavía preparados, se apuraron a salir al ministerio. Porque en total ellos escuchan ese susurro del diablo que les dice: Dios sabe que lo haces para Él. Sí, lo hacemos para Él, pero no en el tiempo de Él. Tenemos que saber esperar los tiempos de Dios, saber estar en la voluntad de Dios. Si lo que vamos a hacer va a determinar que nosotros nos llevemos la gloria y no el Señor, entonces estaremos tentando al Señor. Porque si Cristo se lanzaba de ese lugar, ¿verdad? Dios le iba a mandar los ángeles, claro que sí, le iba a mandar los ángeles para que no le pasara nada a Jesús. Pero ¿quién se iba a llevar toda la gloria? ¿De quién iban a estar hablando siempre? De Jesús y no tanto del Señor. Por eso, si lo que nosotros vamos a hacer va a repercutir en que nos llevemos más gloria a nosotros y no al Señor, entonces estaríamos tentando al Señor. Hagamos todo para que la gloria siempre sea del Señor. Recuerdo un testimonio del predicador que vino hace unos años aquí a Uruguay, Abraham Pérez, mexicano, no sé si alguno lo conoce, y él contaba que estuvieron en una de esas vueltas que tuvo por Uruguay, fueron a una iglesia de un pastor en el interior, un pastor muy humilde, ahí comieron, y entonces él termina dándole, vio que no había mucho en ese lugar, no había abundancia, entonces toda la ofrenda que él venía recogiendo fue y se la dejó en el saco ahí al pastor sin decirle nada. Entonces pasa un año y vuelven a estar ahí, en esa casa, en ese lugar. Entonces el pastor de ese lugar le cuenta el testimonio. Y el compañero de Abraham Pérez le dice: no le vas a decir que fuiste vos, no le vas a decir que fuiste vos, que has bendecido a esa familia. Y le dice: vos estás loco, dice. ¿Cómo le voy a robar la gloria al Señor? ¿No? ¿Cómo le voy a robar la gloria a Dios? No, Dios lo usó, pero está, que la gloria se la lleve el Señor. Cuando lo que nosotros hacemos glorifica al Señor, está bien, pero cuando nosotros hacemos algo para que nosotros seamos glorificados, es como que estuviéramos tentando al Señor. Otras señales que también vendrán sobre nuestras vidas serán otras ofertas o otras buenas ofertas, entre comillas. Dice la palabra del Señor que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo le ofreció a Jesús, en cierto modo, también un atajo. Le ofreció a Jesús no ir a la cruz. ¿Por qué? Porque le ofreció todos los reinos de este mundo. Si Jesús lo adoraba, según el diablo, que es padre de mentira, vaya a saber si después se lo daba o no, pero le había dicho que iba a recibir todo el mundo. Pero Jesús sabía que haciendo la voluntad del Padre no solamente recibiría todos los reinos del mundo, sino que toda potestad y autoridad dada en el cielo y en la tierra, porque dice la Biblia que cuando Él resucitó le dijo a sus discípulos: toda potestad y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él, haciendo la voluntad del Padre, iba a recibir lo mismo, que por lo cual el diablo ahí le estaba ofreciendo un atajo, le estaba ofreciendo otras buenas puertas. Jesús se quedó con lo mejor de Dios y no con lo bueno del diablo. Muchas veces el diablo va a presentarnos, no el diablo como tridente, pero la vuelta de la vida, las señales de la vida, nos van a presentar algo bueno, ¿verdad?, ante nuestros ojos. Pero siempre quedémonos con lo mejor de Dios. Siempre quedémonos con lo que Dios nos está ofreciendo y no con lo que el mundo nos ofrece. Jesús se quedó con lo mejor de Dios y no con lo que Él había estado ofreciendo. Si bien el diablo no le mintió cuando le dijo en ese momento, porque yo no sé si tú sabías, el diablo es padre de la mentira, ¿sí o no? ¿Sí? La Biblia nos dice que el diablo es el padre de la mentira, pero en este momento él estaba diciendo la verdad. En ese momento él era el dueño, él tenía los derechos posesorios, por así llamarlos, de lo que era este mundo. Porque todos los derechos le fueron entregados a Adán y Eva. Cuando el mundo nuevo, todo nuevo, 0 kilómetros. Cuando Adán y Eva pecaron, esos derechos pasaron al diablo, al enemigo. Pero Cristo sabía que Él venía a recuperar esos derechos, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, pero Jesús sabía que su propósito era recuperar esos derechos y lo haría cumpliendo la voluntad del Padre, no haciendo lo que el diablo le pedía. Jesús pudo entonces vencer toda tentación con la palabra de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios solamente a Él adorarás. Por más que vengan ofertas buenas a nuestro entender, no las aceptemos, sigamos confiando
en el Señor. Muchas veces estamos a la puerta de una bendición y por ceder a otra oferta buena que aparentemente es por un atajo, aparentemente es más rápido, perdemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces nos van a venir a llover esas ofertas buenas, entre comillas, porque el enemigo, si no puede hacernos caer, busca inflarnos el ego. Dice, todo esto te daré, ¿verdad? Lo cual también nos puede llevar al pecado. Muchas veces si el enemigo no puede hacernos tropezar, no puede hacernos caer, nos va a hacer distraer y va a querer inflar nuestro ego. Ay, no es que nosotros terminemos adorando al diablo, claro que no, pero lo que ocurre, como les decía anteriormente, buscamos nuestra gloria en vez de buscar la gloria de Dios. Dios no tiene problema con que nosotros seamos famosos. No. Él nos puede levantar y nos puede bendecir, ¿verdad? Y puede hacernos prosperar y que todo el mundo nos conozca, claro que sí, pero la gloria Él no la comparte por nadie. La gloria siempre es para nuestro Dios. Muchas veces, en ocasiones, como les decía, buscamos que nos adoren a nosotros en cierta forma, que hablen bien de nosotros, y ahí hacemos cosas no para adorar al Señor, sino para que nos adoren a nosotros. Como le dije antes, todo lo que hacemos debe de glorificar a Dios. En ocasiones hay buenas ofertas, podemos recibir buenas ofertas, pero esas buenas ofertas nos desvían del plan de Dios. ¿Recuerdan lo que le ocurrió a Lot? De un día para el otro perdió todo. ¿Cuál fue el consejo que le dio su esposa? Maldice al Señor y muérete, le dijo. Recibió una oferta ahí para que dejara de sufrir, ¿verdad? Y si él hubiese hecho eso, no hubiese visto la mano de Dios restaurando su vida, devolviéndole todo al doble, como dice la palabra del Señor, que restituyó a Lot del doble de todo lo que tenía. Muchos cristianos aceptan otra oferta y terminan apartados del Señor. Reciben una invitación de ir a trabajar en otro lado y ahí terminan apartándose del Señor. Lamentablemente hay también pastores que andan pescando como en peceras, como se le puede decir, ¿verdad? Pintando espejitos de colores a otros hermanos que están firmes en otra iglesia sirviendo al Señor. Vení para esta iglesia que vas a tener todo, cómo vas a estar ahí en ese galpón que ni músicos tiene, qué vas a estar haciendo en ese lugar, y ahí lo invitan para ir a otro lugar y luego terminan apartados del camino, porque no era eso lo que Dios tenía para ellos. Lamentablemente conocí muchos cristianos así. Conocí cristianos ahí que también cambiaron de trabajo por 2 pesos más la hora. Así literalmente, por 2 pesos más la hora. Dejaron de servir al Señor, dejaron de congregarse y terminaron con una familia destruida. ¿Por qué? Porque aceptaron otra buena oferta. Por eso es bueno estar firmes, ¿verdad? Atentos para que no perdamos ninguna de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. A veces estamos ahí a la puerta de alcanzar algo bueno, de alcanzar algo lindo, pero fallamos. Cuando tú y yo sabemos en quién hemos creído, nada nos apartará y nos separará del amor de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas. Habrá señales de que vamos por el buen camino. Hay señales que nos dicen que estamos cerca de alcanzar la bendición. El diablo buscó la manera de que Jesús cediera a la tentación para así de esa manera seguir con su dominio, seguir matando gente, ¿verdad? Destruyendo familias. Buscó la manera de impedir que Cristo fuera a la cruz, porque el diablo sabía que si Jesús moría en la cruz, iba a sellar su futuro, ¿verdad? Iba a sellar la derrota del diablo. La Biblia nos dice que Jesús humilló a las tinieblas, los humilló, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y no solamente fue en ese momento que el diablo buscó detener el propósito de Dios en la vida de Cristo. Crucificado, cuando estaba en la cruz, Cristo crucificado incitaba a la gente a decirle que se bajara de la cruz para que creyeran en Él. Ahí como el último manotazo de ahogado, del diablo para impedir que Jesús cumpliera el mandato del Padre. El diablo ya fue vencido, Jesús lo venció. Y ya Cristo nos marcó el camino para que tú y yo también tengamos victoria, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios que nos guía. Sé que hay momentos en que no entendemos lo que ocurre ni por qué ocurre eso en nuestras vidas. Pero eso no significa de que estemos haciendo las cosas mal. No significa que Dios nos haya abandonado. Porque siempre pensamos que por venir a la iglesia no nos van a pasar cosas malas. Gran error, ¿verdad? Gran error. Y eso es lo que el diablo quiere que tú y yo pensemos para que cuando ocurra eso, abandonemos la fe, abandonamos el camino. Pocas son las veces que vemos las dificultades como señales de que una bendición está cerca
en nuestras vidas. Pocas son las veces que cuando viene una dificultad decimos, Señor, en esta te vas a glorificar. Esta dificultad no es para derrota, sino que es para tu gloria. Claro está que siempre debemos examinarnos a la luz de la palabra y ver cómo está nuestra relación con el Padre, cómo estamos en nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Pero si al examinarnos nos damos cuenta de que estamos bien, significa de que la bendición está llegando. Simplemente hay que seguir clamando, hay que esforzarnos un poquito más para poder cruzar la meta. Recuerda que la palabra de Dios nos dice en Daniel, allá por el capítulo 9, que él tuvo una visión y no entendía y se les puso a orar en su corazón 21 días, ahí en los cuales no comió, dice, ni carne, ni tomó vino, ni tomó pan, se puso a orar 21 días. Y la Biblia nos dice que vino un ángel a los 21 días y le trajo la respuesta. Pero la Biblia nos dice que el diablo dice, Daniel, desde el primer día que tú propusiste buscar en oración la respuesta fue enviada. Simplemente que se me levantó el enemigo y no me dejaba llegar a ti. Pero como tú seguiste clamando, la respuesta llegó a Daniel. Y muchas veces pasa eso. Dios envía la respuesta. Pero en la lucha espiritual, ¿verdad? Se levanta el enemigo y no deja que esa bendición, quiere impedir que esa bendición llegue a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tú y yo tiremos la toalla. Para que tú y yo, a pesar de que estamos cerca de cruzar la meta, cerca de alcanzar la bendición, digamos más, sí, el Señor me va a dar, mejor me voy a buscar por otro lado mi necesidad. Y hoy sigue pasando lo mismo. El diablo trata de impedir que seamos bendecidos por el Padre. Dios nos bendice. Muchas veces podemos estar a las puertas de la bendición, pero cedemos a la tentación. Y ahí es como comenzar todo de nuevo. Como le pasó a Saúl, como le decía. Él se dio a la tentación justo cuando Dios le iba a confirmar su reinado. Cuando Dios iba a confirmar que también su descendencia iba a reinar sobre Israel, él se dio a la tentación, no obedeció al mandato de Samuel de que lo esperara para ofrecer el sacrificio y terminó. Tomó un atajo porque tuvo miedo, ofreció el sacrificio y ahí perdió todo su reinado. ¿Y cuántas veces nosotros nos apuramos a tomar decisiones las cuales nos traerán muchas malas consecuencias? No está nuestra hermana Gabriela hoy, pero qué bueno que ella, a pesar de las dificultades, ¿no? A pesar de todos los momentos que pasó, pudo esperar y confiar en el Señor para tener la casa. ¿Cuántas veces nos decía, me voy para Montevideo, me voy para Montevideo? Orábamos, ¿verdad? Dios le suplía para poder pagar el alquiler y hoy tiene su casita. Y no solamente que tiene su casa, sino que va a tener todos sus hijos juntos, porque también el hijo más grande viene a vivir aquí a Sauce con ella, que estemos orando para que pueda estar conociendo al Señor también, Mateo, que pueda conocer al Señor, que por lo que nos cuenta Gabriela es músico, así que nos podría estar ayudando con la alabanza, así que estemos orando para que Él se convierta. Pero cuántas veces tomamos decisiones apuradas, ¿verdad? Que luego después las consecuencias son peores. Tenemos que saber esperar en Dios. Dios tiene siempre lo mejor para nuestras vidas. Como le dije antes, entre lo mejor de Dios y lo bueno que te puede ofrecer el mundo, quédate con lo mejor de Dios. Siempre quédate con lo mejor de Dios. Confiemos en el Señor. Él tiene todo bajo control. Él nunca llega tarde. Aunque parece que llega la tarde en nuestras vidas, Él nunca llega tarde. Y tú y yo estamos, como le decía el domingo pasado, estamos a la puerta de una gran bendición. Como iglesia vamos a poder conquistar el edificar de la iglesia del Padre aquí en la ciudad de Sauce. Y tú y yo somos partícipes de eso. Y eso es una bendición. Primero que nada, Dios va a bendecir la iglesia, Dios va a bendecir la ciudad. Y luego, por ende, te va a bendecir a ti, va a bendecir tu familia también. Por eso el enemigo se ha levantado en estos últimos días, problemas por aquí, desánimo por allá, enfermedades, dificultades, siempre van a haber. Claro que sí. Pero cuando se levantan todas juntas, significa que Dios está a punto de dejarnos con la boca abierta. Significa que Dios está preparando una bendición grande y que está llegando a nuestras vidas. Por eso es necesario fortalecernos en el Señor, como dice su palabra en Efesios 6:10, y en su fuerza poderosa. Resistir toda artimaña del enemigo, venciéndolo con la palabra de Dios, como hizo el Señor Jesús. Venciéndolo, que escrito está. Llenémonos de su palabra, que en ella encontramos paz y esperanza. Hay señales de que Dios nos va a bendecir grandemente y estamos a las puertas de esa bendición. No dejemos, ¿verdad?, que el enemigo venga y quiera ganar
terreno en nuestras vidas, que nos quiere impedir que estemos ahí, que cuando estamos viendo la meta, ya le estamos visualizando la meta, como le decía, ahora ya hasta empecé a soñar con la iglesia, y ya viendo la iglesia roja, porque veía todos los ticholos los veía, ansioso uno ya por estar del otro lado. Pero no por eso debemos de descuidarnos, ¿verdad? Sino que debemos de esforzarnos. Si se han levantado problemas en tu casa, no es que el Señor te ha abandonado, sino que al contrario, Dios está a punto de bendecirte y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos de redoblar nuestra fuerza, seguir orando, seguir clamando al Señor, orando por nuestros hijos, levantándonos y clamar, aunque ahora no veamos nada, sigamos clamando al Señor. Y aunque muchas veces quieran venir a darnos ofertas, a que tomemos atajo, venir por este camino, venir a hacer esto, no tomemos atajo, esperemos en el Señor, porque estamos a las puertas de alcanzar algo. Pongámonos de pie en esta hora y vamos